Bueno, muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de la superintendencia de ustedes, la Superintendencia Nacional de Salud. Me complace estar nuevamente en esta ciudad, capital del departamento del Caquetá, tierra especialmente significativa porque es ancestro de personas muy queridas y que también he aprendido a querer esta tierra por esa persona. Le doy la bienvenida a todas las personas que están aquí en la mesa principal, a las responsables territoriales del sector salud, a Lilibet y a Gladys, cada una con su responsabilidad en el departamento y en el municipio. Igualmente me acompañan los compañeros del proceso de administración de la actual superintendencia, Robert Pinzón, superintendente delegado encargado de protección al usuario, Emilia Vargas, que está representando a la delegada de aseguramiento, Sandra, mi asesora del despacho, y las personas del equipo de audiovisuales, prensa, y los que están con chalecos verdes, que son finalmente quienes permiten que todo lo que uno se propone finalmente trascienda hasta las personas que son el objetivo primario de esta superintendencia. Entonces, ustedes están asistiendo a un evento denominado Diálogos con la Superintendencia. Y voy a explicarles un poco en qué consiste esto, para efectos de estar ambientados con lo que va a ser la dinámica de la tarde de hoy, de tal modo que podamos sacar el máximo provecho de esto. Algunos de los que están aquí, especialmente funcionarios de las aseguradoras, ya me han acompañado en otros diálogos territoriales, pero lo que se pretende es lo siguiente: permitirles a los usuarios expresar sus diferentes manifestaciones, opiniones, comentarios que quieren manifestarle al Superintendente Nacional de Salud. Y obviamente ahí caen una serie de manifestaciones por inconformidad. Hay peticiones, hay quejas, hay reclamos y eventualmente denuncias. Y aquí las vamos a recibir. Porque para eso estoy yo aquí. Y mi equipo de la superintendencia ya está aquí desde inicios de la semana. Quiero escucharlos, sin intermediarios, para de manera directa, franca, conocer de primera mano sus necesidades de intervención de la superintendencia. Nosotros como superintendencia, yo como superintendente, me debo a los usuarios. Ustedes son mis jefes y yo vengo aquí a rendirles cuenta, pero también a ponerme a su servicio, porque para eso ustedes me pagan a mí. Y todos los que trabajan conmigo tenemos la fortuna de tener una tranquilidad junto con nuestras familias, que recibimos oportunamente nuestra remuneración mensual porque ustedes con sus tributos así lo permiten. Por lo tanto, ustedes tienen derecho a conocer una información que vamos a socializar en el día de hoy, pero también tienen derecho a manifestar sus inconformidades. Aquí también están presentes los responsables de las agencias del aseguramiento, tanto del contributivo como del subsidiado, pero también hay unas entidades que hacen aseguramiento por fuera del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y son los regímenes especiales. En este caso, identifico dentro del auditorio
a quienes generan la vocería y representación de la Policía Nacional. Pero de ese grupo también hacen parte el régimen especial del Magisterio, fuerzas militares, unidades especiales de las universidades públicas, y a todos hay que escucharlos. Nuestra actuación como responsables de la inspección, la vigilancia y el control del sector salud tiene un grupo muy claro e identificado de sobre quienes actuamos. Las EPS, del contributivo, del subsidiado, públicas, privadas, mixtas. Las IPS públicas, en el caso de las empresas sociales del Estado, pero también las que son de carácter privado. Las direcciones territoriales, que están aquí a mi izquierda, también son vigilados por nosotros. Y también las licoreras y las loterías. Por eso vamos a tratar de ser lo más productivos en esta jornada, que sé que ha iniciado a las 2:15 y me iré de aquí cuando se atienda el último de los que quiera expresar su inquietud. No me iré hasta que eso ocurra. Pero no solamente hasta que cuando se les escuche, sino que aquí muchos van a traer temas no resueltos como usuarios. Y de aquí tienen que salir con los temas resueltos. Y al final hacemos una revisión de qué queda pendiente y por qué no se resolvió. Y toda actuación generada a partir de ese tipo de iniciativa tiene unos responsables que tienen que cumplir con su obligación. Por eso están los gerentes de los responsables del aseguramiento aquí. Y muy probablemente la dinámica va a implicar que una persona presenta su caso y como tiene un responsable asegurador que está recibiendo plata por atenderlo a él, de una vez aquí lo confrontamos. Y de aquí sale el problema resuelto. Esta dinámica que hemos iniciado en este segundo semestre del 2023 ya ha tenido 7 escalas previas. Venimos visitando a un ritmo de 2 y hasta 3 municipios bajo estas características de participación social en cada mes. Por eso hemos estado en Fundación Magdalena, en Ibagué, en Tolima, en Tumaco, en Nariño, en Cúcuta, capital del norte de Santander, en Tierra Alta, Córdoba, en Codazzi y Cesar. Sitios donde nunca jamás estuvo un superintendente visitando. Y nosotros no somos superintendentes de escritorio, somos superintendentes de terreno. Venimos a escuchar a las personas. Venimos a solucionar los problemas de los territorios. Tenemos una meta y es cumplir con el 100% de los casos que nos traen en solución. Es lo que hemos hecho con los 500 reclamos que hemos recibido durante eventos como este en los 7 escenarios territoriales antes descritos. Antes de la dinámica que vamos a desarrollar, donde ustedes van a participar, las GPS van a responder, las direcciones territoriales van a opinar, y si son ellas las del problema, también les vamos a dar su dosis. Yo tengo que informar algunas cosas que están pasando aquí en el Caquetá. Porque esto es información pública. Y como tal tengo que compartirla. Pero además de ser pública la información,
Los recursos del sistema son igualmente públicos. Los dueños de los recursos, que somos todos, tenemos derecho a saber qué pasa con la plata de la salud. Y voy a ir por partes. Un momentico. Sandra, es el ministro. Entonces, iniciamos con una actividad desarrollada por una delegada nuestra, la de aseguramiento, durante 2 días, el 9 y el 10 de octubre del presente año, es decir, ayer y antes de ayer, donde básicamente se revisó un problema que es innegable, que existe, y es el tema de medicamentos frente a un grupo poblacional afiliado de manera mayoritaria a una EPS que se encuentra bajo intervención, que es ASMED Salud. Entonces, yo quiero explicar un poco lo que ya expliqué hace un par de meses cuando vine aquí. ASMED Salud es una EPS que no venía cumpliendo con lo que tenía que cumplir. Y a pesar de recibir oportunamente recursos para garantizar la atención en salud de sus afiliados, no se veía reflejada en la atención, en el pago a proveedores, la actuación debida de este asegurador. Y llegó un punto donde tuvimos que tomar decisiones. Mi responsabilidad como superintendente pasa por 2 actividades misionales principales. Por un lado, defender el derecho a la salud de las personas y por otro lado, proteger los recursos públicos destinados para la atención en salud que permiten el goce efectivo del derecho a la salud. Y cuando hay una evidencia que estos recursos no se están usando como deben ser, que estos recursos finalmente no cumplen el objetivo y fuera de eso los afiliados, más que afiliados, se encuentran amenazados, hay que intervenir para proteger a la población. ¿Qué encontramos? Una gran cantidad de atenciones represadas, una gran cantidad de medicamentos no entregados, una gran cantidad de procedimientos ordenados pero no autorizados, una gran cantidad de fórmulas diligenciadas por los médicos pero no entregadas en los puntos de dispensación. Y fuera de eso, quienes prestan los servicios, tanto en el escenario público como las empresas sociales del Estado, como las clínicas privadas, no recibían el pago correspondiente por la atención. Pero el Estado inmancablemente, de manera oportuna y precisa cada mes y de forma anticipada, le venía girando a ASMED Salud. Decidimos remover la directiva que estaba y se coloca un interventor designado por este despacho. Y empezamos a encontrar, además de lo que dije ahora, muchas otras cosas más. Y entonces viene una situación que es de difícil manejo. Porque los usuarios exigen inmediatez en la atención. Aspiración válida y legítima. Pero había muchas cosas represadas. Servicios cerrados. Entonces tiene que producirse una actuación para recuperar la credibilidad de esta EPS con los diferentes proveedores y prestadores de servicios. Nosotros estuvimos revisando en el caso puntual de los medicamentos en la ciudad de Florencia, el comportamiento con 4 operadores farmacéuticos, donde encontramos
entrega incompleta de medicamentos, donde incluso hay barreras de acceso para poder recibir la medicación ordenada. Y hemos evidenciado muchos usuarios con fórmulas pendientes, es decir, con el medicamento ordenado pero no recibido. Es claro que es un momento crítico, pero a través del interventor se están estructurando soluciones. ¿Qué ocurre cuando se dan estas circunstancias donde además del tema de medicamentos está el tema de la entrega de pañales, que es otro de los problemas que aquí se han evidenciado? Obvio, hay incomodidad, insatisfacción por parte de los usuarios, porque ellos no tienen la culpa de lo que pasaba administrativamente con la EPS anterior, pero hoy padecen las consecuencias. Existe un monitoreo por parte de la superintendencia a la actuación del nuevo interventor y en corto tiempo deben estarse normalizando las cosas. Yo les pido un poco de paciencia. Donde existen miles y miles y miles de pendientes no entregados, la solución no es tan fácil, pero les asiste el derecho a pedir inmediatez a los usuarios. Y esa es la inmediatez que se le ha pedido al interventor para que actúe e inclusive se traslade esa inmediatez a nivel de los responsables de la EPS a nivel territorial en el Caquetá. Hay dificultades en la atención de los pacientes oncológicos, los pacientes que tienen cáncer. Identificamos entre ayer y antes de ayer 14 pacientes pendientes de cirugía oncológica. Ya se va a hacer un arreglo con una IPS que se le va a pagar por anticipado para que evacúe esas cirugías que están represadas. Obviamente, se espera que esto mejore en los meses de noviembre y diciembre. Ya hemos definido con el Hospital María Inmaculada que en el mes de noviembre se inicia la prestación de nuevos servicios desde el hospital para la población de Asmedsalud, que incluye el uso de los quirófanos, consulta externa y en próximos tiempos se va a habilitar la quimioterapia en ese hospital y vamos a tener un trabajo conjunto para tener unidades móviles para ir a terreno y detectar mediante estrategias de búsqueda activa eventuales pacientes con cáncer. Hemos visto igualmente que existe en ese hospital y en la clínica Mediláser una sobreocupación de pacientes, porque hay muchas atenciones que al desrepresarse congestionan los servicios. Y hay una circunstancia, un paciente está enfermo, requiere la fórmula de medicamentos, si no se le da la fórmula, se deteriora su estado de salud y el que estaba para ser tratado en casa termina acudiendo al hospital por su estado de salud. Ese tipo de circunstancias son las que tenemos que resolver con prontitud. Hay algunas dificultades relacionadas con la remisión de pacientes. Es decir, pacientes que requieren de un servicio de mayor complejidad y para trasladarlos resulta difícil porque no existe o la disponibilidad o un contrato que garantice eso en la remisión de pacientes. Son cosas que estamos revisando. Justamente en el día de ayer hemos recibido de parte de la Contraloría Territorial, la Departamental del Caquetá, una solicitud de apoyo frente al tema
que le han requerido al interventor en lo que tiene que ver una normalización en la entrega de medicamentos. Y eso es así. Tiene que hacerse. Yo he seguido muy de cerca el tema del Caquetá porque es especialmente sensible con lo que fue la intervención de Asmed Salud y ha mejorado, no como quisiéramos, pero sí es la voluntad de este superintendente que las cosas mejoren en la inmediatez. Yo pido disculpas por todos aquellos gobiernos diferentes al nuestro que permitieron que esta situación llegara a este punto. Porque no es justo que entidades como las que están aquí representadas aquí adelante reciban suficientes recursos de manera oportuna por parte del Estado y en vez de garantizar la atención en salud para la que se les paga de manera oportuna, lo que hacen es seguir pidiendo plata con el argumento que no les alcanza. Y ese tipo de falsa narrativa no la vamos a permitir. No van a encontrar eco en este gobierno. Porque hoy dicen que no les alcanza la plata. Pero ¿cuál EPS durante la pandemia devolvió la plata que se le entregó cuando no se atendían pacientes? Ninguna. Y la frecuencia de uso de servicios disminuyó de una manera significativa. Y lo que hicieron fue pagarse las deudas de sus propias clínicas. Entonces, no nos vamos a dejar presionar por discursos totalmente infundamentados. Más bien la invitación, muy respetuosa, pero no por ello menos enérgica, a las EPS es dedíquense a lo que tienen que hacer, a los pacientes. A veces se olvidan del nombre, empresas promotoras de salud. Deben promover la salud. Y vamos a ver algunas cosas que aquí evidencian que en el Caquetá las EPS no están promoviendo la salud. En este momento, el departamento del Caquetá tiene 420.000 afiliados en salud, de hecho cerca del 80% en el régimen subsidiado, el 17.5% en el contributivo y el restante porcentaje que no llega al 3% está en los regímenes de excepción, como mencioné, en este caso la policía, fuerzas militares, maestros, en fin. Hay 3 EPS que concentran el 91% de la afiliación en ambos regímenes. ¿Cuáles son? Obviamente Asmed Salud, 9 EPS y Sanitas. Y por cada 10 afiliados que hay en el Caquetá en el sistema de salud, 9 están con Asmed Salud. Eso es un peso importante. Por eso hay como una Asmed dependencia. Si a Asmed Salud le va mal, a los usuarios, en su gran mayoría caqueteños, les va mal. Por eso tenemos que hacer que le vaya bien, para que se cumpla con la expectativa de protección y aseguramiento. De los regímenes especiales, ¿quién es el que tiene mayor población? El magisterio. Tiene cerca de 10.815 afiliados. Entonces, empiezo con un tema que para mí no es el más importante, pero lo introdujo porque tiene una repercusión inmediata en la atención de las personas. A veces, por el tipo de lenguaje y el tema reiterativo que se coloca sobre salud en Colombia, nos alejamos del componente realmente de la salud y nos estamos centrando en el tema de la plata. Entonces pareciera ser que son empresas financieras de salud más que promotoras de salud.
Y en este momento nosotros nos asiste una preocupación a partir de lo que las mismas EPS reportan, y lo hacemos así para que con base en la información que ellas reportan, nosotros emitamos este tipo de juicios. En este momento, por concepto de deudas, hay 20 EPS que en el Caquetá le adeudan a la red pública y privada, según lo que reportan las EPS, más de 65.000 millones de pesos. Pero cuando uno cruza lo que dicen las prestadoras, les deben las EPS, la cifra es mucho mayor. Y la EPS que concentra la mayor cantidad de deuda de esa cifra antes mencionada, el 81%, 85% de la deuda la tiene la que más afiliados tiene. ¿Cuál es? ASMED Salud. Y dentro de las deudas que tiene ASMED Salud, su principal acreedor es la red pública. Lo que quiere decir que en este momento, por el tipo de manejo que se le dio a ASMED Salud antes de la intervención, la red pública hospitalaria está fuertemente afectada y debilitada. Y la red pública para nosotros es el patrimonio social más importante de la población pobre y vulnerable. El presidente Petro ha dicho: en mi gobierno no se liquida ningún hospital público. No podemos liquidar lo que es la opción de vida de muchas personas que únicamente tienen esa posibilidad de ser atendidos en un hospital público. Y no hemos liquidado ningún hospital público, antes estamos procurando su afectación positiva. Pero entonces ese tipo de circunstancia que se da con las EPS también se da en los regímenes de excepción. Nos preocupa, por ejemplo, cómo 6 hospitales públicos de Caquetá están afectados por una deuda que le tiene Sanidad Militar, que para esos hospitales resulta ser especialmente importante, pero que no se paga. Y venimos entonces con una circunstancia que refleja esta situación, cómo la plata afecta la atención en salud. Cuando alguien no está conforme con algo, se queja. Eso es normal. Es además absolutamente válido y entendible. Entonces, la superintendencia tiene unos canales de comunicación mediante los cuales las personas pueden informar sus manifestaciones de no conformidad con el servicio que reciben. Y aquí es donde empezamos a hablar, y también aquí invito al par de secretarias territoriales que están en la mesa, donde estamos manejando unas cifras muy preocupantes en lo que tiene que ver con aseguramiento y desprotección. No aseguramiento y protección, que debería ser. Porque, amables usuarios, yo les voy a recordar un poquito un par de derechos que tienen ustedes para que los exijan. Por cada uno de ustedes, en la EPS donde están afiliados, el sistema de salud le entrega un recurso mensual a la EPS por 2 conceptos. La persona que está sana tiene que proteger su estado de salud para que no enferme. Por lo tanto, la EPS recibe un recurso específico para actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y el mantenimiento del estado de salud. Pero además recibe un recurso para pagar la atención
cuando usted se enferma, para atender el siniestro de la enfermedad. Y no solamente la atención de la enfermedad, sino la rehabilitación de la enfermedad. Y no solamente se queda en rehabilitación. Hay algunas personas que llegan a padecer unas enfermedades que son irrecuperables, pero necesitan atención. Pero además la familia requiere atención. Y es lo que se conoce como la paliación. Ustedes tienen derecho. Todo eso debe ser reconocido y entregado en servicio por parte de las EPS. Y cuando eso no se da, pues las personas se quejan. Hicimos un estudio comparativo de los primeros 8 meses del año 2022 versus los primeros 8 meses del año 2023. Y las manifestaciones de inconformidad en reclamos por malos servicios y por falta de atención en Caquetá demostró un incremento del 112% en el número de quejas del año 2022 versus el año 2023. ¿Qué indica eso? ¿Que estamos en el mejor sistema de salud del mundo? No. Estamos frente a un sistema que está evidenciando que no se está garantizando el derecho a la salud de las personas. Y nosotros en ese tiempo radicaron los caqueteños 5.818 reclamos en los diferentes canales de comunicación de la superintendencia, pero eso no es lo grave. Lo grave es que del total de quejas, el 36%, es decir, 100 quejas, de esas 100, 36 eran súplicas de vida. Es decir, la persona acude a nosotros porque si no intervenimos, se mueren. Y todas con una EPS de respaldo. Es decir, tienen EPS, pero no tienen atención en salud. Tener la mamá, pero muerta. Ese riesgo de vida que obliga a que la superintendencia actúe de manera inmediata, indica que las cosas no están marchando bien. Porque si yo estoy afiliado a una empresa que debe garantizar los servicios y se le paga oportunamente para que eso ocurra, y finalmente cuando requiero el servicio no me lo presta, algo está pasando con esa plata. Y no necesariamente es inversión en salud. Por eso tenemos el nivel de queja incrementado porcentualmente en más del 112% en este año. ¿Quiénes son las EPS que más quejas registran por parte de sus usuarios? Entonces eso lo manejamos por tasas. ¿Por qué por tasas? Porque las que tienen más afiliados, entonces dicen, claro, como tengo más afiliados, tengo más posibilidad de quejas de mis usuarios. Entonces uno hace unas tasas y esta vez están calculadas sobre 10.000 usuarios. Pero igual, las que más tienen afiliados con las tasas también resultan ser las que más cuestionamiento tienen. En este caso, Nueva EPS, que está ahí muy entretenida hablando con su compañero, la gerente, y Sanitas son las que registran el mayor número de quejas. Hay que aprovechar el tiempo aquí, concéntrate aquí, porque entonces de nada sirve que estés presencialmente, pero mentalmente en otro lado. Con todo respeto, pero aprovechemos. Pocas veces te reúnes con el superintendente. Y yo tengo que aprovechar las pocas veces que hablo con una gerente territorial de las que José Fernando Cardona tiene a nivel territorial en el país. Me preocupa eso.
que ese nivel se ha disparado de una manera que se ha vuelto galopante. ¿Cuáles son las principales causas de manifestaciones de inconformidad? La primera, el tema que mencioné ahorita, falta de entrega de medicamentos. Sigue demora en la asignación de citas, con especialistas especialmente. Entonces, eso es Caquetá. Ahora nos vamos a Florencia. Obviamente, por tener la mayor concentración poblacional del Caquetá, el municipio de Florencia registra el mayor porcentaje de reclamaciones del total que se producen en el departamento, en este caso el 65% de los casos. Pero en Caquetá, el orden de las quejas de las EPS es diferente al del departamento. En el departamento venimos 9 EPS, Sanitas y Asmed Salud. En Florencia, primero Asmed Salud, 9 EPS y Sanitas. Sin embargo, también hay quejas con respecto a los prestadores. Nosotros vigilamos también a los prestadores. No porque sean prestadores, no vamos a decir lo que tenemos que decir. Y los dos prestadores que más sujeto de quejas, reclamos, por la población en Florencia, producen cada periodo de análisis son el Hospital María Inmaculada y la Clínica Mediláser del barrio Juan 23. Por parte de las diferentes EPS y los regímenes de excepción, empieza a volverse aún más turbio cuando le agregamos unos componentes de salud pública a nivel territorial. Concretamente, vamos a revisar 3 aspectos de salud pública. 1, desnutrición infantil. Desnutrición infantil. Preocupa lo que ocurre con los niños en el Caquetá. Tenemos documentados para el presente año, al corte de septiembre, 133 casos de desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años. Eso, si le agregamos los casos de desnutrición infantil de los años 2021 y 2022, suman en este momento, en este departamento, 570 casos de desnutrición infantil. Me voy a detener un poco ahí, porque no por ser menores, no es una población importante en considerar. Cuando un niño padece desnutrición severa, a futuro él puede recuperarse y ganar peso, el peso de un niño normal. Pero su intelecto, su capacidad mental, nunca alcanza a ser la de un niño que nunca ha tenido desnutrición en su misma edad. Y normalmente estos casos de desnutrición vienen dados en un ambiente de pobreza y vulnerabilidad. Pero resulta que estos niños tienen una protección de aseguramiento por parte de las EPS y existe una responsabilidad territorial. En el caso del departamento, del señor gobernador; en el caso del municipio, del alcalde. Uno no puede dormir tranquilo cuando en su departamento, en los últimos 3 años, ha habido 570 casos de desnutrición infantil. Estos reportes no son construidos por nosotros,
son informados por el Instituto Nacional de Salud, que es el ente oficial que da las cifras del sector y les da la validez y la credibilidad correspondiente. Si ese grupo de especial vulnerabilidad, que es el menor de 5 años, que además tiene una constitución triple, porque está constitucionalmente protegido a través de la Constitución, tiene un marco legal específico, la Ley de Infancia y Adolescencia, y tiene claramente un componente de protección obligada por parte de los diferentes actores del sector salud. Se junta con otro grupo poblacional también protegido, pero que se evidencia que está desprotegido, preocupa la salud pública de aquí. Nosotros, en este momento, tenemos reportados en Caquetá 5 muertes maternas en este año. Pero solo fueron 5. No. Una ya es un intolerable. Son mujeres en edad fértil, con un proceso obstétrico en curso o finalizado, que murió por algún evento de desatención, o del asegurador o del prestador. 5 este año, 3 en el 2022 y 3 en el 2021, suman 11 en 3 años. Un solo caso ya es intolerable. ¿Qué pasa donde el núcleo familiar se afecta con la pérdida del eje fundamental que es la madre? ¿Solo fue una madre? Esa no es la lectura. Se dañó un proceso de protección a los menores cuando la madre fallece. Y seguimos con los intolerables que no deberían darse aquí. Entonces, las GPS que están aquí presentes reportan, informan lo que hacen a nivel de vacunación. De enero a junio del 2023, es decir, este año, las GPS que operan aquí informaron que ninguna cumplió con la cobertura que tenían que cumplir en el programa ampliado de inmunizaciones, que es la vacunación de menores. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Dónde está la protección de los menores aquí? Uno de los indicadores de cierre de gobierno que hacen los entes de control, específicamente el control disciplinario de la Procuraduría, cuando mide los indicadores de gestión de cierre de gobierno, es precisamente vacunación de territorio en menores de 5. Cuando una EPS dice que no cumple lo que debió hacer, y ya no solamente es una ni dos, sino todas incumplieron. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿dónde están quienes controlan la salud allá en el Caquetá? Porque no es válido ese argumento, que como yo soy ente territorial, esa es responsabilidad de las EPS. No. El ente territorial tiene un gobernante ejecutivo. Y cuando él se juramenta en la posesión y asume el cargo, asume la responsabilidad de garantizar la salud de la población de su territorio. Yo lo que estoy viendo es que, bueno, ya solamente faltan 3 meses para salir el gobierno. Lo que no se hizo en 3 meses, lo que no se hizo en 3 años, en 3 meses no se hace. Pero me preocupa también que ustedes, de las EPS,
se las están llevando facilita. Reciben la plata y no hacen lo que tienen que hacer. Y por aquí no les dice nadie nada. Entonces, todos felices. Y los niños muriéndose porque no los vacunan. Nosotros, voy a ser un poco patético para ser pedagógico. A ver, si ustedes, el ejemplo que siempre pongo, ven a una dama mayor de 18 años que tiene marido, hace 6 meses no ve la regla y tiene un abdomen globoso, ¿ustedes qué piensan? ¿Que está qué? Embarazada, no que le cayeron mal los frijoles, ¿cierto? Bueno, entonces uno busca indicadores prácticos en el tema de la vacunación aquí. Hay dos que le permite a uno medir lo que pasa aquí. Una es la segunda dosis del virus de papiloma humano en niñas de 9 años y la otra es la BCG en niños recién nacidos. O sea, yo me llevo una profunda preocupación, además de molestia. Por cada 100 niñas que deberían estar vacunadas contra el virus del papiloma humano, solamente hay 5 vacunadas aquí. Y por cada 100 niños recién nacidos, solamente 32 aplican BCG. ¿No está el de Sanitas aquí? Me preocupa, y lo hablaremos en su momento con Juan Pablo, Sanitas presenta un incumplimiento del 100% en el tema de la vacunación. Es lo que ustedes reportan, lo siento. No me controviertas aquí porque no es el escenario. Tal vez al que reporta dile por qué está reportando esto, porque nosotros no inventamos esto. Bien, pero el diálogo es con los usuarios. Ustedes tienen que cumplir lo que tienen que cumplir. Ustedes aquí para atender lo que digan los usuarios sobre lo que ustedes no prestan. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. Y no tengo nada contra Sanitas. Contra nadie tengo nada. Pero a las GPS lo que les duele es la plata. Eso sí les duele. Entonces, vamos a entendernos con lo que les duele. Nosotros desde hace 1 mes y medio adoptamos una decisión. Reclasificamos los reclamos en 3 tipos de reclamos, que son orientadores de acuerdo con su severidad para que sean resueltos en un número de horas límite cada caso. Tenemos los más graves, que son los riesgos vitales, se deben resolver en 24 horas máximo. Los que son menos graves, 48 horas, y los simples, 72. Pero le agregamos algo. Nosotros estamos documentando todos los reclamos y periódicamente damos traslado a la Contraloría General de la República para que ellos determinen si hubo o no hubo detrimento patrimonial con los recursos públicos que están administrando las EPS por esos casos de denegación de servicios puntuales. Y entonces, cuando se comprueba
que hubo denegación de servicios, les quitamos la plata. La plata es para atender a la gente, no para rentar ni generar lucro. ¿Por qué a la Contraloría? Porque es que la plata del sistema es de ustedes, de la gente, es pública. Y existe un concepto errado, inducido por una argumentación mentirosa, que las EPS invierten plata en salud. Eso es mentira. Incluso la plata que ellos ganan se la pagan ustedes. Pero entonces se creen dueños de la plata porque la manejan. Y la plata es de los colombianos, del sistema. Y esa plata se respeta en su uso. Por lo tanto, cuando se evidencie que existe una negación de servicio, ya ese es un tema entre la Contraloría y la EPS. Como son recursos públicos, quédate quieto, plata, que te la voy a quitar. Hoy han actuado de una manera más acelerada en la atención de los reclamos, porque saben que hay un débito del dinero cuando no existe. Y no solo eso, sino existe una implicación fiscal, y es que si hay detrimento patrimonial, los responsables del manejo del recurso incurren en una falta fiscal delante de la Contraloría y tienen que responder ante ese tipo de circunstancia. A veces, por este tipo de diálogos, por este tipo de contenido, dicen el superintendente es muy fuerte, es enemigo de las EPS. Sí lo soy, pero de las EPS que se roban la plata y que no atienden a las personas. De esas no quiero cercanía ni amistad. Nosotros, ya para dar paso al ejercicio del diálogo, diseñamos una estrategia de ser cercanos a la comunidad, ser distantes a los infractores. Antes había mucha cercanía, complicidad y tolerancia con los infractores. Encontré actores intocables. No se les tocaba para nada. Entonces, como hoy lo sanciono, hoy soy el sujeto de cuestionamiento. Pero es que cuando yo asumí el cargo con el juramento de posesión, no dije, y excepcionaré a aquellos actores que aunque no hagan las cosas bien, no les va a pasar nada. Yo no dije eso. Vamos a seguir haciendo esto. Desafortunadamente, hay muchas circunstancias adversas que impiden que esto fluya de una manera más rápida, pero lo estamos logrando, poco a poco. Y nosotros estamos francamente comprometidos con el respaldo del presidente, aún en los regímenes especiales. El derecho a la salud se respeta. Y el buen uso de los recursos públicos destinados a la salud se respeta también. Hoy no veo a la de la fiduprevisora finalmente, aunque Indira no vino. Ahí hay un problema con el proceso licitatorio. Nunca hubo un presidente que parara un proceso y pusiera los puntos sobre las IES. Pero si eso es para el bienestar de todo el mundo, bienvenido, lo que haya que hacer. En el tema del magisterio.
de una manera también respetuosa, cuando vayamos a hacer la reclamación en este escenario o la denuncia, lo que no les consta, lo que no tengan cómo probarlo, cuídense de lo que van a decir, porque fácilmente pueden incurrir en un error. No hay señalamientos cuando no hay cómo soportarlos, porque el cuestionado puede ser el que haga ese señalamiento. Nosotros haremos lo que nos toca y trataremos de darle solución a este tipo de ejercicio. Y si tú consideras que esas cifras no son las que son, habla con el Instituto Nacional de Salud para que las corrija. Pero quiero decirte que no es la primera EPS que le pasa eso a nivel territorial. Un incumplimiento del 100% de las metas puede decir que en ningún grupo poblacional hubo cumplimiento. No he dicho que hubo 0 aplicación de vacunas, eso no lo he dicho. He dicho 100% de incumplimiento frente a las metas, que es algo distinto, pero igual estás en todo tu derecho en un país de ejercicio democrático de controvertir. Pero es lo que tú has reportado o tu entidad a nombre del Caquetá. Me cuido mucho de no llevar información a los territorios que no sea la del territorio, para que no haya controversia. Colombia, potencia de la vida.